Bienvenidos a Bogotá a Fondo, un espacio en el que a través de completos reportajes profundizaremos sobre los grandes temas de interés para la capital y sus habitantes. Saludamos a nuestros televidentes de la señal abierta. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿qué tal? Qué bueno saludarle y saludamos también a quienes nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy les traemos los nuevos informes de interés sobre nuestra ciudad. Comenzamos. Los del Cerro era una peligrosa banda que operaba en la localidad de Rafael Uribe, causando incluso el desplazamiento urbano de varias familias debido a sus actividades ilegales relacionadas con el microtráfico. Estos delincuentes cayeron hace algunas semanas en una operación de la policía, en uno de los golpes más grandes que las autoridades le han dado a la criminalidad en la capital. Andrea, y es que son varios los resultados positivos de las autoridades en contra de peligrosas estructuras criminales en Bogotá. Bandas dedicadas al expendio de estupefacientes y de atracadores en diversas modalidades, cada una con características muy diversas, han sido desarticuladas gracias a un trabajo minucioso entre la alcaldía y la policía. Hoy les contamos con detalles cuáles han sido algunos de los golpes más fuertes que se han dado este año a la delincuencia en Bogotá. Crítica. Así podría calificarse la desconfianza que sienten los bogotanos cuando van por la calle. Según todas las encuestas, la seguridad es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos, no solo en Bogotá, sino en las grandes capitales del país. ¿Qué tan segura te sientes de 1 a 10 en Bogotá? Un 6. ¿Y por qué? La verdad, la ciudad se ha convertido en un caos de inseguridad. En cualquier esquina te pueden estar robando, así sea cualquier cosa, un celular, la maleta, cualquier cosa. ¿De 1 a 10 cuánto? Tal vez un 5. De 1 a 10, actualmente un 6 más o menos. 5. ¿Y por qué? Porque llegó mucho venezolano a robar. Un 8 más o menos. ¿Y por qué? Porque uno no sabe en qué momento lo van a robar y ya hoy en día ni siquiera como los ladrones uno los identifica, sino que puede ser cualquier persona, hasta un muchacho o una muchacha que está bien vestida, entonces uno no sabe en qué momento lo van a robar a uno. En general que me roben mis pertenencias y también por sentirme acosada por la gente. Hay zonas muy seguras en Bogotá, la mayoría de las zonas en Bogotá pues sí tienden a mantener una delincuencia muy alta. Si lo calificara de 1 a 10, con 10 muy inseguro y 1 muy seguro, yo me sentiría como en la mitad, como 5 o 6. Medidas de choque, intensificación de operativos, incremento de la fuerza pública son solo algunas de las decisiones que se anuncian constantemente con las que los gobernantes buscan mejorar tanto los índices como la percepción. Y es que los hechos delincuenciales que se registran a diario en medios de comunicación atraen la atención de la comunidad y generan un ambiente de zozobra permanente. Esto a pesar de que las cifras digan lo contrario. El principal y el tal vez más importante para cualquier sociedad es el de homicidios. Tenemos una reducción del 11%, aproximadamente 760 homicidios en lo que va corrido del año. Y es la tasa de homicidios más baja de la historia. Adicional también tenemos una reducción en lesiones personales del 18%. Además de crear la Secretaría de Seguridad, la alcaldía de Enrique Peñalosa ha triplicado el presupuesto destinado para este tema en la ciudad. Entre otros resultados, se han desmantelado más de 400 bandas delincuenciales a partir de 2016. El Viejo, el Cucho Jorge, Omar o el Paraco. En su contra se cuentan al menos 20 homicidios ordenados a través de la estructura delincuencial conocida como la Banda del Cucho. En el mes de junio, después de 8 meses de investigación, se logra la desarticulación de la estructura delincuencial, en donde se capturan 12 personas. Se logra la incautación de 17 armas de fuego, una granada de fragmentación, más de 10.000 dosis listas para ser comercializadas de estupefacientes. Ese día, el Viejo, quien permanecía escondido en una finca ubicada en el municipio de Biotá, Cundinamarca, logró escapar de la acción policial. Por
información recaudada a través de fuente humana, de colaboradores, se logra establecer de que se está reestructurando, situación que nos hace acelerar el proceso de lograr con la captura de esta persona. Durante los siguientes 20 días, los investigadores le siguieron cada uno de sus pasos y mediante una interceptación telefónica lograron establecer que había regresado a Bogotá y a la localidad con el objetivo de continuar sus acciones criminales. La comunidad nos comentaba al preguntarle de si tenían conocimiento de la persona que podría estar inmersa en los delitos del tráfico de estupefacientes o de los homicidios, y nos hacían referencia a esta persona como eso fue ordenado por el Paraco, o aquí no ocurre nada sin que el Paraco o Cucho Jorge o Don Jorge de la orden. Se les indica de hacerse pasar como paramilitar, pues mediante panfletos y amenazas de muerte habría obligado a varias familias a abandonar sus viviendas. El viejo, quien tiene antecedentes por receptación, hurto calificado, porte ilegal de armas, secuestro, falsedad en documento público, fuga de presos y tráfico de sustancias psicoactivas, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales por los delitos de homicidio agravado en calidad de determinador y concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. Los habitantes de varios sectores de la localidad Rafael Uribe Uribe, en especial los del sector El Tango en el barrio La Colina, estaban atemorizados. Desde hace 2 años, una estructura criminal conocida como los del Cerro o la banda de Steven, que se dedicaba a la venta de estupefacientes, había tomado el control de la zona bajo amenazas a quienes se oponían a su accionar criminal. Logramos identificar que era una estructura familiar, que era de tradición para cometer este tipo de delitos como el tráfico de estupefacientes, y dentro de todo el reacomodamiento, una vez asesinan a su líder, que era alias Rasguño, el hijo, quien creció viendo en todo este ambiente criminal, quiso posesionarse o tomar el lugar de su padre. Para poder lograr ese liderazgo, ese mal llamado liderazgo, lo que hace es asesinar o participó en unos 10 homicidios aproximadamente. A plena luz del día, en parques y en los alrededores de los colegios, los del Cerro expendían drogas obteniendo ganancias aproximadas a los 3 millones de pesos diarios. Amenazaban de muerte a quienes intentaban denunciarlos y según las investigaciones de la SIJIN, varias de esas amenazas las cumplieron en al menos 3 de los 10 homicidios de los que se les acusa. El pasado 11 de septiembre, tras un exitoso operativo de la Policía Metropolitana, los 9 miembros de esa peligrosa banda delincuencial fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de microtráfico y porte de armas de fuego. Una investigación puede tardar de 6 a 12 meses. ¿De qué dependemos? Inicialmente las investigaciones, o es lo importante que la comunidad en general denuncie cualquier hecho que ellos puedan identificar en alguno de sus sectores o en sus barrios, en la localidad donde viven. Una vez formulan esta denuncia a través de nuestros analistas, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, estamos tardando entre 6 y 12 meses para desarticular estas estructuras e impactar y que haya una reducción en el delito. En el argot criminal eran conocidos como los oportunistas, los ejecutivos o los extranjeros. Utilizaban una camioneta de platón para movilizarse y evitar levantar sospechas mientras recorrían las calles eligiendo el establecimiento al que ingresarían a cometer los hurtos. Así los describió la policía el pasado 25 de septiembre, día en que en el barrio Santa Fe de la localidad de Los Mártires, donde residían varios de ellos, fueron allanados 3 sitios y capturados 4 sujetos cuyas características coincidían con las de los hombres identificados en varios videos de seguridad. Cada uno de los miembros de la estructura cumplía una función específica. Uno de ellos permanecía en la entrada del local para alertar a los demás sobre la presencia de la policía, los demás intimidaban a los empleados y los clientes con armas de fuego, amordazaban a las víctimas y encerraban en los baños o las bodegas para poder hurtar las pertenencias y emprender la huida sin que alertaran de inmediato a las autoridades. A través de la metodología DIORE, nosotros categorizamos estas estructuras entre las tipo A, tipo B y tipo C. En Bogotá tenemos identificada que en su gran mayoría son estructuras tipo C, las cuales afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Digamos que dentro de estas estructuras tenemos identificadas todas las que se dedican al hurto en sus diferentes modalidades, como es el hurto a personas, hurto a bicicletas, hurto a automotores, hurto a comercio y hurto a residencias. Y obviamente el tráfico de estupefacientes.
se habían convertido en el dolor de cabeza para los taxistas. La banda de los Curtidos, conformada por un clan familiar, La Mona, su pareja sentimental, Sergio y sus 2 hijos, Brian y Duber, además de otro sujeto conocido como Patas. Operaban en la localidad de Rafael Uribe Uribe, principalmente en los sectores de Granjas de San Pablo, Lomas y Pesebre. Habían logrado extender su accionar delincuencial a las localidades de Usaquén y Suba. Engañaban a los taxistas solicitándoles servicios de transporte. Los llevaban a lugares despoblados que ellos mismos ya tenían identificados, donde los amenazaban con armas de fuego e incluso los lesionaban si se oponían a los atracos. Les quitaban celulares, dinero y elementos de valor. Los investigadores de la SIJIN de Bogotá recopilaron 10 denuncias de conductores que fueron víctimas de esa estructura y junto con las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales el pasado 18 de septiembre por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, siendo cobijados con medida de aseguramiento. ¿Pero qué estrategias han contribuido a estos grandes golpes contra el crimen? Para nosotros el crimen en Bogotá, y lo ha dicho el alcalde Enrique Peñalosa en varias ocasiones, no son solamente unos temas aislados, no son pequeños expendedores, sino que esto responde muchas veces a empresas del crimen, a organizaciones estructuradas, con unos procesos de inteligencia importante y con unas capacidades también grandes que tienen no solamente operaciones en Bogotá, sino también en otras ciudades e incluso conexiones con otros países. Por lo tanto, el reto para el trabajo de desarticulación de esas bandas, por lo menos en Bogotá, implica un proceso de inteligencia grande y de articulación con las otras entidades muy importante y muy minucioso. Y creemos que esta es, digamos, realmente la manera de lograr una mejora en los indicadores de seguridad. Digamos que es satisfactorio para nosotros desde la Policía Nacional y en especial aquí desde la Policía Metropolitana de Bogotá ver ahorita como sectores aquí del centro de la ciudad como es el Bronx, que ya se respira un ambiente de tranquilidad, que ya uno, digamos que de una manera u otra también se ha hecho un trabajo para recuperar niños, niñas, adolescentes. Entonces es demasiado satisfactorio para nosotros como integrantes de la Fuerza Pública, en especial de la Policía Nacional, estas operaciones. Operativos que se complementan con apoyo y mayor inversión. Durante la administración de Enrique Peñalosa, la ciudad ha pasado de tener 400 a 4.000 cámaras con sistema de videovigilancia conectado con la policía. Adicionalmente, se han destinado 86.000 millones de pesos para parque automotor. Aunque es una labor heroica que la ciudadanía no percibe, gracias al trabajo de estos investigadores, de la SIJIN, de la policía, se han desmantelado en Bogotá más de 400 bandas criminales desde el año 2016. Y es que una vez son capturadas, la suerte de estas personas queda en manos de las autoridades judiciales. Son estas las encargadas de juzgar y establecer la gravedad de los hechos por los que se les acusa. Y lo que ha pedido con insistencia el alcalde Enrique Peñalosa es que se den condenas ejemplares y no se dejen en libertad delincuentes con antecedentes. Desde mediados del siglo XX, Bogotá ha sido conocida como la Atenas suramericana por la amplia oferta cultural de la ciudad. Desde entonces, la capital colombiana ha sido uno de los referentes en esta materia para Latinoamérica. Nuestra ciudad alberga joyas culturales cargadas de anécdotas de la historia del país y que además han sido testigos del desarrollo de Colombia. Íconos como los museos Nacional, Colón, Santa Clara, escenarios como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y talentos como el de la Orquesta Filarmónica siguen dándole a Bogotá el título de la capital cultural de Colombia. Hoy los llevamos de la mano por un recorrido para que usted conozca estos tesoros, sus historias y lo que hay alrededor de ellos. Bogotá, con el paso de los años, se ha convertido en una ciudad que ofrece una amplia variedad cultural. Las últimas alcaldías han hecho un esfuerzo importante por priorizar el ámbito cultural, por darle más visibilidad, más recursos y más apoyos del gobierno.
Con una apuesta del alcalde Enrique Peñalosa que sin precedentes ha dispuesto un presupuesto para la cultura como nunca antes. En estos últimos 3 años, es decir, en la apuesta de este plan de desarrollo, el crecimiento del sector cultura solo en lo que tiene que ver con nuestras campo de arte, cultura y patrimonio ha crecido en más de un 80% respecto del presupuesto que había tenido asignado históricamente. Y es que no es para menos, el sector cultural aporta el 8% del Producto Interno Bruto de Bogotá y alrededor del 3.3% de Colombia. La cultura aporta no solo al desarrollo creativo de los ciudadanos, sino que permite la llegada de nuevas industrias creativas de otros países y también se convierte en el escenario perfecto para dar a conocer a nivel internacional el talento colombiano. Bogotá, que es por excelencia la ciudad capital, que además recibe tantas personas de todas las esquinas de nuestro país y del mundo incluso, pues es una ciudad por esencia diversa, pluridétnica, cultural. Y en esos términos construir estas políticas que estamos trabajando también como la de cultura ciudadana o hacer estas grandes inversiones, pues tienen una característica muy importante porque trabajamos con la gente, para la gente. Bogotá está llena de opciones culturales y de infraestructura que nos permiten hacer un viaje en el tiempo. Hoy los llevaré de la mano a un recorrido por 5 íconos culturales de Bogotá que nos han convertido en un referente cultural no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica y el mundo. Empezaremos con el Museo Nacional, después con el Santa Clara, después iremos al Teatro Colón, al Julio Mario Santo Domingo y finalmente hablaremos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El Museo Nacional, ubicado en el centro de Bogotá, entre la carrera 7ª y la 6ª y las calles 28 y 29, es el más antiguo no solo del país, sino de toda Latinoamérica. Fue en un principio construido como una cárcel en 1874 y fue durante casi 72 años la prisión más importante del país. La resignificación de un espacio, un lugar que no tenía libertad, se convierte en un lugar que a partir del conocimiento y de sus piezas permite la libertad de la gente. Este año el museo cumplió 195 años y en su interior no solo está la historia de nuestro país por medio de sus exposiciones, sino que sus paredes mismas tienen muchas historias que contar. Es un museo que tiene sus piezas en diálogo, entonces por ejemplo ustedes van a encontrar elementos de la toma del palacio que están junto a elementos rituales de comunidades indígenas. Entonces es un museo que tiene una vocación de cuestionar la historia y de generar espacios de participación ciudadana. Cuenta con 18 salas, una de exposiciones temporales y 17 salas de exposición permanente en las que se exhiben sus 4 colecciones: arqueología, etnografía, historia y arte. Es un museo que pues, dentro de su colección tiene una función muy importante y es generar investigación sobre sus colecciones, ¿no? No solamente un lugar donde se guardan los objetos, sino que las personas podemos venir a investigar. Es un lugar de encuentro para los ciudadanos donde se van a encontrar con patrimonio pues, personal que hace parte de la historia de lo que configura nuestra identidad. Este museo, declarado en 1975 como Patrimonio Cultural, recibe miles de personas al año. Los domingos, que es el día en el que la entrada es libre, el museo puede llegar a recibir más de 3.000 visitantes. Es sin duda el Museo de Bogotá. Sus exposiciones se renuevan permanentemente y logran mezclar de manera fascinante la historia desde la colonia hasta los grandes artistas modernos y contemporáneos de hoy en día. El Museo Santa Clara fue fundado en el año 1628 y perteneció a la Orden de las Monjas Clarisas. La iglesia es lo único que quedó después de que el convento fue demolido a principios del siglo XX y es lo que hoy en día se ha convertido en un museo. Este espacio tiene de especial que representa un lugar creado y vivido por mujeres. La connotación de género, de feminidad, de devoción religiosa femenina y desde ahí a todo lo que incumbe a lo femenino, pues se hace muy pertinente en este lugar y es muy importante hoy en día
en un contexto en que tú sabes que con estos movimientos del Me Too y todo esto, el sujeto femenino se está reivindicando de una manera contundente. El museo mismo es una exposición, porque en los retablos que hacen parte de la iglesia hay toda una historia detrás de lo que sucedió en nuestro país a lo largo de los años. Para acercar a la gente a las prácticas, porque la práctica es lo que no vemos. Las exposiciones que hoy se presentan allí tratan de conectarse de alguna manera con la historia misma del museo y de entender por medio del arte el recorrido de nuestra sociedad. Creamos una serie de talleres, hacemos conciertos, ¿cierto? Hacemos escenificaciones de teatro que tengan que ver con el tema, puestas en escena de todo tipo, pero quizás el programa más relevante es el de exposiciones de arte contemporáneo, que lo iniciamos hace 18 años para poner a dialogar al patrimonio histórico con el arte contemporáneo sobre problemas del presente. El Teatro Colón es el único teatro nacional de Colombia. Es el único que pertenece al Ministerio de Cultura y al Gobierno Nacional. Fue construido en 1885 por el arquitecto italiano Pietro Cantini, quien también construyó el Capitolio Nacional. Ha sido el epicentro de la vida social, política y cultural del país. Entonces, eso hace que este teatro sea el edificio tal vez más bello, más importante, y no lo digo yo. La BBC de Londres, por ejemplo, dijo que el Teatro Colón era uno de los teatros, de los 7 teatros más asombrosos del mundo. Tiene 2.400 metros construidos. El 12 de octubre cumple 126 años y tiene una capacidad de alrededor 800 personas. Durante muchos años fue el espacio para importantes fiestas de baile y banquetes, por lo que las sillas de la platea se podían quitar y poner. Pero en el año 2008 se le hizo una intervención importante. El escenario, que era inclinado como se usaba en el siglo XIX, se dejó plano. Se demolió la caja escénica para hacer una más grande. Se recuperaron los tonos del teatro y se dejaron a como eran en un principio. Y el tapete y las cortinas de los palcos fueron quitados porque ensordecían la acústica del teatro. Dejó de ser un teatro museo y pasó a ser un teatro versátil que puede recibir cualquier espectáculo del mundo. Este teatro está lleno de historias y detalles por contar. El telón de boca, diseñado por el artista florentino Aníbal Gatti, es una verdadera obra de arte. Es el lienzo más grande que existe en el país, pues ocupa toda la boca del Teatro Colón, con figuras preciosas, preciosas, muy bien pintado. Es una joya, el telón en sí mismo es una joya. Y se restauró porque estaba en condiciones, ya se iba, si seguía así, se iba a caer a pedazos. Está restaurado y es precioso y se enseña pocas veces. Y bueno, son tantas las historias que viven dentro del teatro que incluso muchos dicen que está lleno de fantasmas. Son amigables, son fantasmas amables, no son fantasmas agresivos ni... El Colón es hoy en día un referente de la música, el teatro y la danza para el país y se ha convertido en la cuna de nuevos proyectos importantes para Colombia. Más allá de la restauración física y la intervención del edificio, fue el principio, la visión del Teatro Colón, que ahora es un teatro de producción. Quiere decir que el 90% más o menos de la producción del Teatro Colón es producción propia y que queda en repertorio, por eso podemos reponer las obras cuando lo decidimos. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, ubicado en la calle 170 con carrera 60, cumplió en mayo de este año 8 años de fundación. En estos años se ha consolidado como uno de los referentes más importantes de las artes escénicas de Colombia y de Latinoamérica. Se ha caracterizado por su programación de excelencia y alta calidad y por sus labores educativas y formativas en la ciudad.
La programación del Teatro Mayor significa, por decirlo coloquialmente, como una puerta abierta a la creación contemporánea. Ello propicia el diálogo de los artistas de nuestro país con los mejores artistas del mundo, por una parte. Por otra parte, es una poderosa fuerza para formar audiencias. El Teatro Mayor, además de su programación, tiene programas sociales muy importantes. Con una programación estructurada por temporadas, ha traído a los mejores exponentes de la música, la danza y el teatro del mundo. Es así como ha logrado un intercambio cultural que beneficia tanto al público en general como a los artistas profesionales y en formación. Más de 1 millón de personas que son beneficiarios de la programación del Teatro Mayor en sus múltiples plataformas. La Orquesta Filarmónica de Bogotá, creada en el año 1967, es la orquesta de música clásica más importante del país. Tener muy claro que era una orquesta que iba a democratizar la música sinfónica. En estos 50 años ha logrado el propósito con el que inicialmente se creó: democratizar y diversificar la música sinfónica, haciendo difusión del repertorio sinfónico universal y nacional en todas las localidades de la capital, en diferentes escenarios convencionales y no convencionales. En 1967, cuando fue creado, ya existían otras orquestas profesionales en el país y eran orquestas que solamente tocaban en el marco de los teatros donde estaban, que habían perdido público, que no se arriesgaban. Entonces yo creo que la diferencia de esta orquesta y que la mantiene viva en 50 años es su capacidad de riesgo, su flexibilidad para acercarse a nuevos proyectos y sobre todo la flexibilidad para tener claro que tiene que llegar a cada uno de los bogotanos y por eso tiene que estar abierto a distintas propuestas artísticas. Cada semana hay en diferentes lugares de Bogotá una variedad de conciertos que incluyen también a la orquesta infantil, prejuvenil y juvenil. Los conciertos por lo general son gratuitos y además de esto la orquesta ofrece clases magistrales con los invitados de otros países que vienen a presentarse con la orquesta para que personas del común puedan vivir la experiencia de aprender de los mejores. Pero me ha encantado ver el cariño que se tiene por la institución. Además de esta orquesta profesional, pues las 6 orquestas juveniles que tenemos nos permite ser mucho más flexibles y activos en las 20 localidades y el proyecto de formación en 18 localidades, entonces sentimos mucho el cariño de la ciudad. La lista de los íconos culturales de Bogotá es casi interminable. Hay que mencionar también lugares como el Museo del Oro, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, la Quinta de Bolívar, el Museo de Arte Contemporáneo y muchos más. Hoy solo quisimos mostrarles un comienzo de lo que puede ser una ciudad con un recorrido cultural diverso para todos los gustos. Esta ciudad está llena de magia, de misterios, de historias y de curiosidades. Sea parte de ella, conózcala y siga aportando al crecimiento de una ciudad que cada día más está en los ojos del mundo de la cultura. La invitación, Laura, para todos los que viven en Bogotá o están de turismo por la capital es a que visiten estos lugares maravillosos y llenos de historia que tiene la ciudad. Y sobre todo que los cuiden porque son patrimonio de todos los colombianos. Llegamos al final de Bogotá a Fondo, nos vemos en una próxima entrega con más reportajes para que ustedes sigan conociendo a profundidad los temas de nuestra ciudad. Hasta pronto.